Un video bien explícito, bien informativo y que trabaja los diferentes aristas sobre la problemática, el fin, la forma, el comportamiento de la sociedad, finalmente de la trata y tráfico de personas, en este caso, bueno, de adolescentes, niños y niñas. Para hablar sobre algunos temas, los temas que más les han llamado la atención a nuestros jóvenes que nos acompañan en esta mañana, quiero comenzar con Rosario. Rosario, ¿qué te parece el video y fundamentalmente cómo abordarías el tema del desarraigo que bueno, aparece bien marcado en las declaraciones de las personas que participan en este material? Yo creo que si bien el video nos está ayudando a mirar testimonialmente algunas experiencias, es bueno también abrirnos la posibilidad de mirar de muchas más experiencias que no se han reflejado, ¿no? Los contextos de cómo se aborda una situación que vive, que está muy cerca de ti con el tema del tráfico, va a diferenciar mucho, ¿no? Y además te hace ver y deslumbrar otras formas en las que se está practicando y además cómo se está sosteniendo el tema de trata y tráfico, cómo se reacciona frente a él, cómo una familia también se puede acomodar a la situación y dejarla así, y cómo igual nosotros como jóvenes, compañeras y compañeros de los que han vivido alguna situación así, estamos asumiendo nuestros papeles, ¿no? Efectivamente. Y cómo la sociedad se siente de alguna manera no muy afectada, ¿verdad?, por este tema, y es cuando nos desgarra, ¿no?, las declaraciones y la quietud que queda finalmente en la sociedad. Daniela, ¿qué consideras sobre el tema? Tú como parte de la sociedad, ¿cómo reaccionarías ante una situación así? La verdad, no sé, tendría que investigar más. Tendrías que investigar más sobre la problemática, sobre qué es lo que sucede, cómo trabaja. Sin embargo, el video da algunas aristas importantes. Por ejemplo, el caso de la señora mayor que hablaba sobre bueno, la abuela de una de las víctimas. Como abuela, tú como hermana, por ejemplo, ¿te quedarías simplemente quieta, impune ante un evento así, un hecho así? No movería cierta mar y tierra para recuperar a mi hermana o a esa persona que ha desaparecido. Efectivamente, muchas gracias. ¿Y qué sucede cuando movemos cielo y tierra y todo queda igual? Bueno, creo que es uno de los puntos que a mí más me ha impactado, ¿no? Cómo en el video mismo se visibiliza estos puntos focales, por ejemplo, en las ciudades, o habla de los 3 puntos, digamos, la triangulación de lugares donde se podía emerger este delito, y lo que nosotros como sociedad sabemos que sucede, ¿no? Sabemos que hay lugares en los cuales sí se realizan este tipo de delitos, la captación de personas, incluso la comercialización de personas, de niños, de jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer que este delito no se quede impune sabiendo que esto sucede, ¿no? Estando al alcance de nuestras manos, en plenos centros de nuestras ciudades o en plenas ciudades que son potencia, pongámoslo así, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, o lugares, la triangulación del Oriente, por ejemplo, lo que nos decía. Eso a mí me puso muy en alerta y muy sorprendido, porque también como persona que vive, digamos, en una urbe grande como es La Paz, estando ahí, y quizás yo tampoco hago nada, ¿no? Y las autoridades mucho menos, pero lo visibilizan. Entonces, visibilizando eso y no haciendo nada, creo que es un vacío muy grande que tenemos como sociedad. Efectivamente. Y es que la impunidad no solamente toca a ciertas autoridades, algunas personas que deberían estar más relacionadas y no lo están, sino que finalmente obliga a la sociedad a quedarse en cierta quietud. Y es lo que es más preocupante, que la propia sociedad, que somos nosotros mismos, nuestras familias, nuestras casas, nuestras comunidades, se mantengan al nivel, al tanto de lo que está pasando, pero no es mi problema porque no me ha tocado a mí. Y es cuando llegamos al tema de los contextos, Jonathan. ¿Qué pasaba con algunos casos que son más visibilizados que otros por ciertas condiciones, llamaremos económicas, comunicativas, llamaremos zonal, por ejemplo? Se dice que es más fácil visibilizar lo que sucede en la zona sur o que se le da más importancia al centro. Es decir, hay ciertas opiniones desde ciertas personas que trabajan el tema, que abordan el tema, que consideran ello. ¿Cómo trabajar entonces en ese sentido? Yo creo que más que todo es la información que debemos dar a los jóvenes, debemos informar qué es lo que está pasando y qué es lo que podrían hacer todos, informando acerca de todos estos temas
podemos prevenirlos antes de que sucedan. O sea, si nosotros informamos a nuestros, por decirse, a los que van a venir, a los que van a ser jóvenes, decirles que esto es malo, que no deben consumir, no deben hacer violencia sexual comercial, podemos frenar de una gran manera todo esto que está sucediendo. Efectivamente. La información, digamos que esté. Digamos que hemos hecho una fuerte campaña para informarle al público que esto está mal, que aquí están vulnerando sus derechos, que está ante un caso de violencia sexual comercial. Sin embargo, todos caminamos y pasamos cada día por las calles donde, según las autoridades, algunas de las autoridades que han salido en el material, están los puntos focales. Pasamos por ahí y ¿qué hacemos? Eso es lo deplorable, ¿no?, de la sociedad, que es como sociedad pasamos por ahí, vivimos por ahí y estamos todos los días por ahí, pero no hacemos nada, nos quedamos callados, nos quedamos sentados, cruzamos los brazos porque, como decían, no nos ha tocado vivir a nosotros todavía. Pero ¿qué pasa con las familias que ya han vivido y que ya se están movilizando? Porque al fin y al cabo son vidas las que se están vulnerando, son derechos los que no se están respetando y son también pueden ser nuestros amigos, nuestras mamás, nuestros hermanos, y no esperemos a que le toque a alguien de nuestra familia o a alguien de nuestro entorno para movernos, sino ya movernos de una vez, hacer algo como sociedad y tomar acciones concretas para erradicar o prevenir la violencia sexual comercial. Muchas gracias. Miguel, ¿consideras que es importante que se conozcan en el mismo nivel, con la misma profundidad, cada uno de los casos que suceden y no unos más que otros? Sí, bueno, porque todos somos iguales, no podemos hacer excepciones con nadie. Yo más que todo, por ejemplo, si se desapareciera alguno de sus amigos, yo haría todo para buscar. Como dijimos, podemos mover cielo, mar y tierra. Efectivamente. Y es que a veces se nos quedan cortas las posibilidades que tenemos como parte de la sociedad. Imaginemos una madre que ha pasado por una situación así. Las posibilidades que tiene es ir a un medio de comunicación, publicar carteles, ponerlos en las calles, pero es entonces cuando aparece la opinión de ciertas autoridades, nuevamente repetimos, sin generalizar, de que la pérdida ha sido por un problema de noviazgo, por un problema familiar, por un problema de ataques de adolescente, ¿no? Porque resulta que la edad de la adolescencia es la edad malvada, ¿verdad? Consideración de algunos, bueno, pues, y de alguna manera eso también forma parte de la justificación para no mover a mi personal o para no realmente hacer una red que pueda descubrir estos hechos. Yo Rosario. creo que algo bien importante es encarar nosotros y nosotras. ¿Pero cómo? Cuando nos presentaban estos letreritos de gana tanto dinero y te facilitarán las cosas, claro, o sea, muchos jóvenes y muchas jóvenes en algún momento necesitamos una autonomía económica, ¿sí? Claro. Y no sabemos cómo ganar dinero. También. O cómo comprar cosas, o quieres comprarte una cosa, o algo tan superficial como un celular, o salir de viaje a algún lugar. Entonces, quieres tener dinero, o tus papás no lo te pueden dar, o tu familia te pide que traigas dinero a casa, que es también algo que nos cuenta, algo que deberíamos un poco también consultar, ¿no? Y eso tiene que ver también con los roles de género de mujeres y de varones. El tema de que te crean, por ejemplo, como mujer no útil, ¿no? O que tu hecho de haber nacido mujer en un círculo familiar sea inferior y que tengas que buscar trabajo, ¿no? Y algo que yo pienso que hay que cuestionarnos también y cuestionar a las familias, cómo se están trabajando estos temas, roles de género, pero además, cómo estamos buscando una subsistencia como jóvenes y adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso y digo, si no hubiera la feria del Alto, todas las jóvenes que trabajan ahí hoy, domingo o jueves, estuvieran siendo víctimas también de trata y tráfico. Pero hay un trabajo ahí que igual es en condiciones de explotación, ¿sí? Que son en condiciones muy deplorables de discriminación, de explotación, de a muy tempranas horas irse muy tarde. Entonces yo pienso que también hay que pensar un poco en eso. Entonces, ¿cómo como jóvenes estamos asumiendo? Y cuando me pongo a pensar, realmente necesito dinero, ¿qué hago? ¿No? ¿A quién acudo? ¿Dónde voy? ¿Cómo sé que un trabajo realmente es seguro? Si soy menor de 18 años, ¿puedo firmar un contrato? ¿No puedo firmarlo? ¿Bajo qué condiciones? Entonces yo creo que también en el sentido de la prevención tenemos que preguntarnos preguntas antes de,
la trata y tráfico Claro, o de la antes de que explotación suceda. comercial, ¿no? Tocas un punto muy importante, que lo estaba guardando para el final, pero ya lo has sacado. Un punto muy importante que es la relación que puede existir entre las condiciones sociales de un lugar específico y las problemáticas como estas que surgen en este lugar. Cuando decimos que el joven se deja llevar por carteles mentirosos de agencias falsas, partimos también de un supuesto. El joven necesita trabajar. Hay otro supuesto también implícito. El joven no tiene posibilidades seguras para trabajar. Ahí llegamos a otro punto. ¿Quién es el encargado de darle esa seguridad laboral a un joven de 18 años, conociendo las características sociales, económicas y políticas de nuestro país? Entonces aquí ya vamos a cuestiones de lanzar propuestas, porque en realidad es una cadena. Como mismo hablamos, por ejemplo, de la violencia. Decimos, bueno, el esposo le pega a su mujer, pero no es porque el esposo sea malo, diabólico, nació como diablo o está enfermo. No, no, no. Es que su mamá, ¿verdad?, era pegada por su padre y el niño veía eso y finalmente se repite la cadena. Entonces no es un problema de este matrimonio, es un problema de la familia. Y es lo mismo que pasaría entonces con esta situación, el tema, por ejemplo, de los carteles, lo que bien decías. Entonces habría que trabajar desde el punto de vista estatal, institucional, para lograr darle más seguridad a los jóvenes, Jonathan. Yo creo que habría que trabajar las dos partes, tanto estatal como dentro de la familia, porque la información dentro de la familia siempre tiene que estar ahí y el Estado debería informar que no hay trabajo, en estas épocas no hay trabajo que te paguen arriba de los 1.000 bolivianos en, no sé, en un lugar que trabaje solo 3 horas. Eso ya tiene que alertarte que es un, como decís, un negocio falso y que puede pasarte algo. Ahí ya tienes que tener una alerta tú de que no puedes ir ahí. No pueden haber trabajos tan fáciles. Claro, no si puede no haber todos fuéramos trabajos ricos. tan fáciles. Y también el tema de lo banal, o sea, nosotros como seres humanos no necesitamos tantas cosas para la subsistencia. No necesitamos celulares, no necesitamos televisores, no necesitamos viajes. Podemos vivir con lo más básico. Ese es otro punto de discusión. Podemos hacer un programa dedicado a lo que el ser humano necesita y a lo que el ser humano realmente quiere. Porque te digo lo siguiente, los abuelos, díganme qué abuelos necesita ir a internet. Ninguno. ¿Verdad? ¿Cómo raptaban a nuestros abuelos? Porque esto es una problemática que se está visibilizando ahora, pero no significa que surgió siglo XXI. Es una problemática que viene desde que comienza, por supuesto, el tema de la esclavitud. En América Latina, en Europa, todos fueron esclavizados por todos, ¿verdad? Pero en aquel momento que se hacía, era simplemente método violento. Inclusive los mismos de la comunidad eran pagados para raptar a los mismos de su propia comunidad. Lo mismo que pasa ahora. Hay jóvenes que son aquellos que se encargan de reclutar a sus propios amigos jóvenes. Entonces, en ese sentido, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, es que a veces nos dejamos llevar por la necesidad de comercializar también nuestra vida. Es que necesitamos sentirnos bien dentro del estatus social, de que tenemos un buen celular o que tenemos el de la última marca. Entonces, son varias problemáticas que se van incluyendo, pero como joven, estás en la posición de que tienes que trabajar. Digamos que no sea para tu celular de última tecnología, pero sí para llevar dinero a la casa porque ves que tu mamá no le alcanza. Tienen 5 hermanos, 6 hermanos, tú eres el mayor, te sientes en la necesidad de trabajar como hombre. Te estoy preguntando, ya no como mujer. ¿Qué decides? Yo creo que vivimos, y he visto en muchas realidades, quizás más en el área perurbana, creo que existe mucho miedo al trabajo en sí, en cuanto a cómo te puedan ver tus pares. Por ejemplo, el hecho de trabajar como mesero, ponte, en nuestra sociedad puede parecer, ay no, ¿cómo puedes? Pero digamos en sociedades, qué sé yo, europeas o algo así, es normal que una persona de 14, 15 años esté trabajando. ¿Por qué? Porque tiene un salario, es un trabajo digno. Pero acá creo que aún vivimos en ese rol en el que no me pueden ver trabajando de, qué sé yo, de chofer, ponte, en un taxi o algo así, que son roles. Entonces, por estas publicidades engañosas, muchas personas, muchos jóvenes caemos en eso, ¿no? En el hecho de poder ganar sin hacer mucho y aún así valer ante tu familia o ante tus similares, ante los propios jóvenes. Entonces, creo que es no sé, un punto raro en nuestra sociedad que se está empezando a romper, pero pienso que puede ser una problemática por la cual también se van dando Efectivamente. Quiero resaltar, vamos a la pausa en unos instantes, pero quiero resaltar algo para que nos quedemos pensando. Decía nuestro amigo, ganar mucho haciendo poco. Y es que a veces como adolescentes, como jóvenes, creemos que el trabajo es fácil y que es fácil conseguir dinero.
y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que para realmente ganar dinero, para uno hacer su nido familiar, tener las cuestiones que necesita, tiene a veces que sacrificarse, tiene a veces que estudiar, tiene a veces que hacer trabajos que no son tan fáciles. Y por esa mentalidad que tenemos de que es bien fácil ganar dinero, es que muchas personas creen que esa puede ser una vía. Por tanto, nos pondremos a pensar para cuando regresemos cuál sería realmente la función de la familia, cómo la familia se convierte en uno de los que ya forma parte del círculo, ¿verdad?, de captores o de los que empujan, de los que obligan a los jóvenes a hacer este tipo de trabajo, y cómo podemos también desde nuestra posición de jóvenes decirle a estos jóvenes que nos están viendo en este instante que pueden haber otras opciones, pueden haber otros caminos, y caminos realmente más libres, caminos más soberanos, y que en ningún caso van a vulnerar sus propios derechos humanos. Regresamos en unos instantes para seguir con este rico debate. Usted, por favor, hágase también sus reflexiones, participe, forme parte de este movimiento, aunque sea detrás de esa pantalla. Ya regresamos. Until the race is run.